Hola, en este video voy a explicar dos de los archivos más importantes que desarrollé para el sistema de 100 halcones dijeron, el backend del frontend del jugador y el endpoint de backend que procesa las respuestas. El flujo principal es el siguiente. El jugador ve la pregunta y el tablero en su pantalla. Cuando tiene el turno puede escribir y enviar una respuesta. Esta respuesta viaja al backend donde se valida y se actualiza el estado del juego. El backend publica los cambios por MQTT y todos los clientes ven el tablero actualizado en tiempo real. Bien, empezamos un poquito explicando el código. La vista principal del jugador es index mesa y empezamos con importaciones y la definición de los estados. Comenzamos importando los módulos y componentes necesarios, como el de React y sus hooks para mantener el estado de los efectos, componentes visuales como la pregunta, el rectángulo y el hook useMQTT para la comunicación en tiempo real. También importamos constantes como los tópicos y MQTT y fuentes para el diseño. Luego definimos los estados principales del componente. Preguntas y respuestas para mostrar la pregunta y las posibles respuestas. Turno para saber si es el turno del jugador. Respuesta input para guardar lo que el jugador escribe. Mensaje para mostrar mensajes de feedback, por ejemplo si acertó o falló. Respuestas acertadas para saber cuáles ya se han acertado. Los strikes para llevar a la cuenta de errores de cada jugador. Puede robar y robando para manejar el modo robo. Ronda ID, ganador, show modal y juego finalizado para controlar el flujo de la ronda y mostrar el modal del jugador. Suscripciones de MQTT y efectos. El corazón de la sincronización en tiempo real está en los hooks de MQTT. Usamos un useEffect para limpiar el estado cuando cambia la ronda, asegurando que todo se reinicie correctamente al empezar una nueva pregunta. Cuando llega el tópico a estado tablero, actualizamos el estado local con las respuestas acertadas, los strikes y el modo robo. Cuando llega al tópico turno rápido, actualizamos el estado turno para saber quién puede responder. Cuando llega al tópico pregunta actual, actualizamos la pregunta, las respuestas y el identificador de la ronda. Cuando llega un mensaje al tópico ganador, mostramos el modal de ganador y actualizamos el estado. Luego tenemos la lógica de interacción del jugador. El jugador puede interactuar de dos formas principales, por medio del duelo rápido o para responder. Cuando es el duelo rápido, al iniciar la ronda aparece un botón de presionar rápido y el primer jugador en presionarlo obtiene el turno para responder. Cuando es para solo responder, cuando es su turno, el jugador puede escribir una respuesta y enviarla. La función handle responder valida que sea su turno y envía la respuesta al backend usando un endpoint API. Dependiendo de la respuesta del backend, se actualiza el mensaje y el estado actual. Si falla, se suma un strike y si llega a 2, se activa el modo robo para el otro jugador. Después tenemos para limpiar los mensajes y las respuestas para cambiar el turno. Guardamos el rol para que haya persistencia cuando se va a recargar la página en caso de que se haga. Y después tenemos mensajes de solo depuración. Por último tenemos el renderizado del componente. En la interfaz tenemos un fondo de pantalla, un título, la pregunta actual, después tenemos el tablero que espera las respuestas, el botón para presionar rápido ganar el turno, el input para escribir la respuesta y los strikes, la cantidad de strikes de cada jugador.
Y por último tenemos un modal que aparece cuando hay un jugador mostrando quién ganó la ronda. Todo esto se actualiza automáticamente gracias a los mensajes de MQTT y el estado actual. Después tenemos el archivo responder.js, que este archivo es el endpoint principal que procesa las respuestas de los jugadores. Cuando un jugador responde, el frontend envía una petición post a este endpoint. Aquí se valida la respuesta, se actualiza la base de datos y se publica el nuevo estado del juego usando MQTT para que todos los clientes se sincronicen en tiempo real. Primero, el handle verifica que la petición sea post y parece al body permitiendo compatibilidad con diferentes clientes. Luego, extraemos los datos clave como el jugador, la respuesta, el ID de la pregunta y el ID de la ronda. Para esto consultamos la base de datos haciendo uso del ID de la ronda. Consultamos el estado actual de la ronda con la tabla rondas. Consultamos las respuestas ya acertadas con la tabla respuestas acertadas. Y todas las respuestas válidas para la pregunta con la tabla respuestas. Lo hacemos mapeando los ID, convirtiéndolo a textos. Eso siempre y cuando la respuesta no ha sido acertada antes. Pasamos a la parte de los strikes y el modo de robo. El modo de robo se activa cuando el jugador que está respondiendo acumula 2 strikes. Entonces el otro jugador puede responder y robar los puntos que tiene el otro jugador. Solo tiene una oportunidad en la que si acierta, entonces roba los puntos. Y si no, entonces no logra robar los puntos y ahí es cuando termina la ronda. Entonces, ¿cómo procesamos la respuesta? Si la respuesta es correcta y no ha sido acertada antes, se va a registrar en la base de datos. Se vuelve a consultar el estado actualizado de las respuestas ya acertadas y se publica en el tablero, haciendo uso de MQTT. Si ya se acertaron todas las respuestas, vamos a publicar el ganador igualmente por MQTT. Y un plus, que si la respuesta es la más famosa, es decir, que es la que tiene mayor puntaje, nada más se muestra un mensajito con que la respuesta es la más famosa. Luego tenemos el duelo de rapidez. Si la ronda está en duelo rápido, se verifica si la respuesta es la más famosa. Lo único que hacemos diferente es que si es la más famosa, entonces tenemos un mensaje más especial. Si no es la más famosa, nada más nos muestra con que seguimos jugando. En cualquiera de los casos vamos a seguir jugando, sea la más famosa o no sea la más famosa. Luego, como manejamos cuando la respuesta es incorrecta, lo hacemos de dos formas. Que primero, el jugador que está jugando se le acumula un strike y puede seguir jugando cuando solo tiene la cantidad de un strike. Cuando llega a la cantidad máxima, que son 2 strikes, entonces pierde el turno, se le pasa al otro jugador y se activa el modo robo para que pueda robar los puntos que ha acumulado este primer jugador. Luego tenemos la publicación por MQTT, la respuesta del frontend. Después de cada acción, el backend publica el turno actual y el estado del tablero por MQTT. Finalmente responde el frontend con el resultado de la jugada, el mensaje correspondiente y el estado actual. Al final del archivo hay una función auxiliar que nos permite limpiar el estado de la ronda en la base de datos y en la que reinicia los strikes, el turno, el modo robo y elimina las respuestas acertadas. Esta función se puede llamar cuando termina una ronda para dejar todo listo para la siguiente, es decir, deja todo en vacío.